Hola Malta, tudo bem? Bem-vindos a mais un vídeo. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quería hablarles acerca de un tema, o más que un tema es una pregunta que normalmente nos suelen hacer a nosotros, los que estamos viviendo fuera de Venezuela, y también es una pregunta que creo que nos hacemos nosotros mismos, y es si volveríamos a Venezuela. No vídeo de hoje trata-se de uma pergunta que normalmente a nós que estamos a vivir fora de nosso país normalmente perguntam muito. E também nós mesmos fazemos essa pergunta e é se voltaríamos a vivir na Venezuela. Es una pregunta difícil de responder porque muchas veces no depende de nosotros mismos, o por lo menos en mi caso, siento que no depende de mí. Es una pregunta que no depende de mí porque yo me fui de Venezuela por cosas que no dependían de mí, por cosas que estaban pasando y que siguen pasando todavía, cosas que no han cambiado, ni siquiera ha comenzado a cambiar. Alguien me está acompañando a hacer el video de hoy. Por cierto, al final del video les voy a contar una idea, un proyecto que tengo y los involucro a ustedes. Es una pregunta difícil de responder porque yo me fui de Venezuela por razones o por situaciones que estaban ocurriendo que no dependían de mí resolverlas. Es un tema muy complicado lo que se vive en Venezuela, un tema político demasiado complicado, un tema social demasiado complicado. Y como esas fueron las razones que me incitaron a irme del país o que hicieron que yo me fuera del país, es difícil para mí responder si volvería o no, porque tendría que cambiar muchas cosas en Venezuela. Y creo inclusive si cambiasen, yo actualmente, por como veo las cosas en este momento, no volvería. Así cambien muchas cosas en Venezuela. Porque sí es verdad que extraño mucho a mi familia, como todos, y es una de las cosas que más extrañamos, aparte de que el país es maravilloso, que tiene playas bellísimas, que muchas otras cosas. Lo que más extrañamos es en sí estar con la familia. Pero en este mismo momento veo que no sería una opción para mí, así cambiasen las cosas de un momento para otro, que veo muy difícil que pase, que al corto plazo todo eso cambie. Veo muy difícil para mí regresar. Puede que se dé la situación en la que tenga que regresar porque sí, pero en este momento no lo haría. Y yo creo que es algo que también depende mucho de cada persona, porque depende también de cómo te encuentres en donde estás, cómo te sientas, bajo qué circunstancias te encuentres. Porque, por ejemplo, si ya tú tienes una estabilidad donde te encuentras, que por ejemplo estás ya en un apartamento, estás con un trabajo estable, te sientes bien, no creo que se dé de que quieras salir de esa comodidad o que vayas a arriesgar esa comodidad para irte a un país donde supuestamente mejoró y que puede ser que no vuelva a pasar. El problema en Latinoamérica, y es algo que ya lo hemos visto en la historia, es que todos los países pasan por un momento similar al de Venezuela. Lo pasaron en Argentina, lo pasaron en Chile, lo pasaron en Ecuador. O sea, en todos los países de América Latina ha pasado algo. En Panamá, o sea, siempre han tenido a un dictador, o han tenido a un comunista, o han tenido una persona que se quiere perpetrar en el poder y a costa de cualquier cosa. Y es esa inestabilidad la que me hace ahorita pensar que así Venezuela cambie, en cualquier momento puede venir otro Chávez a desbaratar todo lo que se ha mejorado, como pasó. Porque Chávez le arruinó la vida a mucha gente que tenía una vida plena, cómoda, gracias a su trabajo, y que de un momento para otro vieron perder todo. Negocios expropiados, fincas expropiadas, empresas expropiadas, o sea, y eso afectó a una cadena de personas que dependían de esa empresa, de esa fábrica, de esa finca que expropiaron y que ahora no funcionan. Entonces la pregunta es, ¿arriesgarías
la comodidad que tienes en este momento o que puedas llegar a tener y la estabilidad por irte a un país donde puede en cualquier momento suceder algo similar a lo que ya está sucediendo en este momento si llegase a mejorar. Y más cuando uno pasa cierto trabajo, por así decirlo, cuando estás aquí afuera, que tienes que aguantar una y mil cosas que te sucedan, o que todo el trámite que hiciste para poder venir, todos los sacrificios que hiciste para poder estar aquí. Y es por esa razón y por muchas otras más que pienso así de esta manera. A lo mejor no todos compartirán la misma opinión que yo, y es válido. Aquí yo estoy dando mi opinión. Y pienso que es por eso. Então, voltaria a Venezuela? É uma pergunta difícil de responder porque não depende de mim. Por quê? Porque Venezuela agora mesmo está a passar por muita coisa, social e economicamente. E se isso não melhorar, por que é que vou voltar? E mesmo assim que melhore, qual é a garantia que não vai vir alguém a estragar tudo novamente? Latinoamérica é um continente complicado. Todos os países latino-americanos han passado por alguma situação similar. E isso é o que eu penso que poderá acontecer novamente. Mesmo assim que Venezuela consiga sair disso, não sei se voltaria. Porque eu não sei se depois vem alguém e estraga tudo novamente. ¿Quiere salir en el video? Él quiere salir definitivamente en el video, esta vez. Saluda, pues. Na Venezuela, muita gente perdeu tudo. Perderam terras, fábricas, empresas, muita coisa. Anos de trabalho, muitos anos de trabalho conseguir isso. E foram embora de um momento para outro. Então, eu vou arriscar meu futuro outra vez, mesmo assim que melhore, e deixar uma vida melhor por ver si Venezuela va a estar bien. Entonces, bueno, yo creo que depende de cada quien contestarte esa pregunta, dependiendo de cada situación en la que te encuentres y en la que se vaya a encontrar Venezuela para el momento en que necesites una respuesta de eso. Así que bueno, quería compartir este video con ustedes. Me pareció interesante porque es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez o lo hemos discutido en un grupo de venezolanos o X. Habrá quien diga que sí se devuelve, habrá quien diga que no se devuelve, habrá muchas opiniones. Yo respeto cada una de esas opiniones, pero esta es la mía, mi humilde opinión. Y estoy aquí para expresar eso y compartirla con ustedes. Así que bueno, sí me gustaría que dejaran sus comentarios a ver qué opinan sobre volver a Venezuela, si volverían o no volverían a Venezuela y por qué. Muy importante esta parte del video y quiero que me presten por favor atención. He estado pensando en hacer un tipo de proyecto en el cual involucre tanto a venezolanos como no venezolanos que quieran compartir su historia en mi canal, y ya les explico de qué se trata la idea. La idea se trata de lo siguiente. Quiero entrevistar a una familia o a un venezolano. No tiene que ser una familia. Él insiste en salir en el video. O sea, él me pone la pata aquí encima. No sé para qué, para que le preste atención o algo así. Pero no sé qué quiere. Ok, segundo intento de explicarles lo de la idea. Entonces, quiero entrevistar semanalmente o a medida que se pueda, entrevistar o a un venezolano o a una familia de venezolanos que quieran compartir su historia de cuando llegaron aquí a Portugal, de qué los trajo aquí a Portugal, cuáles fueron sus experiencias, qué les ha ocurrido, ese tipo de cosas. Quiero hacer ese proyecto, lo he estado pensando, y quería de su colaboración
ustedes mis seguidores. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video un correo electrónico que también aparece en mi información en mi canal, donde ustedes me van a escribir de dónde son y que quieren, o sea, que están interesados en hacer parte del proyecto. ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, mira, las condiciones serían que te encuentres al norte de Portugal, por el tema de que yo vivo aquí en Braga y no me puedo mover muy lejos de Braga. Como muy lejos, podríamos hacer las entrevistas, o ese día que queramos hacer el video, lo podemos hacer en Porto o aquí en Braga. Yo creo que son dos locaciones que nos vendrían bien, o me vendrían bien, entre Braga y Porto. Sería cuestión de, bueno, de combinarnos, como dicen aquí, para hacer la entrevista. No tiene que ser solamente venezolanos, pueden ser de otras nacionalidades. No necesariamente tienen que hablar español, también podrían hablar portugués, así que si hay brasileros interesados también pueden hacerlo. Así que bueno, les dejo esta pequeña idea que tengo, y bueno, me gustaría contar con ustedes. Estou a dizer que tenho uma ideia, e a ideia é a seguinte: quero fazer entrevistas a pessoas que gostem de partilhar comigo e o meu canal sua experiência de vida. Se quer participar, só tem que enviar um e-mail que vou deixar na descrição do vídeo, a dizer que querem participar nisto, não é? É simples. O melhor é que more no norte de Portugal, porque o ideal para mim é fazer a entrevista em Porto ou em Braga. E pronto, é isso. Espero que gostem da idea y que quieran participar. Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejar sus comentarios y no se olviden de la idea que les compartí y no olviden enviar sus correos si quieren participar. Pronto, até aqui o vídeo de hoje. Espero que gostem da ideia. Espero contar convosco. Y no esqueçam de suscribirse a mi canal y suscribirse a mi Instagram, que es Gabriel Herrera _.